Como una unión, estamos retando al mundo, porque el mundo en el día de hoy, este mundo en el que vivimos, el mundo en el que nuestros hijos están creciendo, está trayéndonos unas definiciones diferentes de lo que es el matrimonio. Y entonces, antes de que lleguemos a esa esencia, a ese jugo que debemos de sacarlo a nuestro matrimonio, a la esencia que le da vida a nuestra unión, necesitamos ir a las bases bíblicas, necesitamos ir a la raíz de lo que es el matrimonio. ¿Cómo se inició el matrimonio? Y vamos a ir literalmente a la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer en Génesis capítulo 1 y 2. En Génesis 1 y 2 hay tres asuntos principales que se nos muestran a nosotros. Cuando nosotros notamos la relación de Dios con Adán y con Eva, hay tres asuntos importantes. Es el que Dios hizo al hombre y la mujer iguales. Los hizo iguales en dignidad, pero también los hizo diferentes. Diferentes en la manera como iban a ser sus funciones. Y nuevamente, esto lo sabemos. Pero a pesar de esto, lo que nosotros necesitamos recordar en el día de hoy es la naturaleza complementaria en la que Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios hizo un hombre, hizo una mujer, iguales en dignidad, pero diferentes en la función que ellos iban a hacer. Los hizo complementarios y les dio un mandato de ir y de llenar el mundo de otras personas que eran la imagen de Dios. Cuando yo era niño me enseñaron a jugar con un imán, con dos imanes. Usted sabe, los imanes tienen un polo norte y un sur. Y yo no entendía ese asunto. Me enseñaron que cuando lo ponían de un lado, se pegaban. Y cuando lo ponían del otro lado, se empujaban, no podían juntarse. Y era que los polos iguales no podían juntarse, pero los diferentes sí se juntaban. Y uno podía empujar al otro sin tocarse porque los polos iguales se iban alejando uno del otro. Bueno, Dios nos hizo diferentes al hombre y a la mujer, y sin embargo nos hizo complementarios para que pudiéramos juntarnos. Así que ahora vamos a ir a Génesis. Y aquí viene el primer voluntario que nos va a leer Génesis 1, versos 26 al 28. A ver, ¿quién lo va a leer? ¿Quién lo lee? Génesis 1 del 26 al 28. Amén. Amén. Adelante, mi hermano. Génesis 1 del 26 al 28. La palabra dice, tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Gracias, mi hermano. La palabra de Dios habla ahí acerca del hombre. Y dice, Dios hizo al hombre, a imagen suya lo hizo, varón y hembra los creó. Un paréntesis acá. Cuando leemos la Biblia, a menudo, es bueno que entendamos que a menudo en la Biblia, cuando se dice el término del hombre, está hablando acerca de la raza humana. No está hablando acerca de un hombre. Este es el caso acá. Cuando dice, creó Dios al hombre, a imagen suya creó al hombre, el verso 26 y al principio del verso 27, ahí el término del hombre está hablando de la raza humana. Creó Dios a la raza humana a imagen suya. Pero más adelante el verso 27 dice, varón y hembra, hombre y hembra Él los hizo. Ahora sí está hablando de un hombre y de una mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo a imagen suya. ¿Quién era el dueño del jardín del Edén? Dios, no era Adán. Dios era el dueño. Ambos, Adán y Eva. Algunos cometen el error de pensar que solamente Adán. Adán y Eva, ambos eran mayordomos del jardín del Edén. Lo que sucede es que a cada uno le dio una función diferente. Al hombre lo hizo responsable. El hombre fue el que él puso como líder, pero ellos eran ambos mayordomos del jardín del Edén.
Así que al final usted ve que cuando ellos metieron la pata, cuando se equivocaron, a quien Dios le pidió cuenta fue Adán. Ellos eran ambos responsables, pero ambos mayordomos, perdón, pero el responsable aquí era el hombre, era Adán. Así que el primer asunto que vemos acá es que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y los hizo con un propósito. El asunto número 2 es que Dios los hizo a ellos para procrear. Cuando Él les dice fructifíquense, multiplíquense, Él les está diciendo, yo los hice a ustedes a mi imagen, ahora ustedes necesitan llenar la tierra de personas que sean a mi imagen. Esto es como una introducción a lo que ahora sí vamos a ver en Génesis capítulo 2, en donde entonces Dios nos muestra cómo es que debe de ser la relación entre el hombre y la mujer. Ahora necesito otro voluntario que nos lea Génesis capítulo 2, versos 15 al 25. Génesis 2, 15 al 25. Un poco más extenso el pasaje, pero aquí entonces vamos a ver la base, el fundamento, la teología, la doctrina básica de lo que es el matrimonio. Génesis 2, del 15 al 25. Amén. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Versículo 20. El hombre puso nombre sobre todo el ganado, a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Amén, gracias mi hermano. Palabra de Dios, si nosotros leemos cuidadosamente, allí Dios establece las bases de lo que a través de los siglos sería el matrimonio. En el jardín de Edén, Dios estableció una estructura. El matrimonio, Dios lo estableció como una estructura y dio instrucciones claras. A Adán le dio la tarea de cuidar el Edén, le dio la tarea y la autoridad de llevar a cabo la tarea que le encomendó. Y a Eva le dio la tarea de ser ayuda. Pero vamos en 2 minutos a considerar lo que significa la palabra ayuda idónea. Quiero que vean entonces lo que Dios dijo en el verso número 18. Y vamos a tratar de traernos nosotros allá mismo. De transitar hacia allá a donde estaba Adán. De transportarnos a donde estaba Adán. ¿Ok? Y trate usted de ponerse en el lugar de él. En el verso 18 dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y yo le pregunto a usted, ¿qué significa estar solo? ¿Cuál sería la definición, la mejor definición que usted encontrara de estar solo? ¿Qué quiere decir ahí cuando dice que Adán estaba solo? No dice que estaba solo en su cuarto. Adán estaba solo. ¿Qué quiere decir esa palabra ahí? No tenía esposa. Bueno, peor que eso. No es que no tenía esposa. No tenía nadie que se pareciera a él. No tenía nadie que se pareciera a él.
Trata de imaginarse que a usted lo manden a una isla donde solamente hay animales. Ok, usted solito o usted solita allá, solamente animales. Ok, lleno de animales y de vegetales. Aislado totalmente. Si usted quiere, puede llevarse su celular, su tableta, pero en menos de un día se le va a descargar la batería y ya no va a tener nada de eso. No va a tener acceso a nada. Entonces, Adán estaba allá. Dios le puso a ponerle nombre a todos los animales. Y ve que todos los animales tienen su pareja y él no tiene pareja. Y empezó a buscar entre los animales. Yo me imagino que él empezó a buscar y dijo, por aquí tiene que estar la pareja mía. Y ve los animales y dice, no, esto no se parece a mí. Quizá vio... No tenía nada. Quizá vio al mono con la mona y dijo, esto es lo que más se parece a mí porque está caminando en dos patas. Dijo, quizá, pero esta tiene más pelos que yo. Está más fea que yo. No sé. Esa era la situación de Adán, ¿ok? No, ahí no había nada de eso. Adán estaba desesperado, era un hombre, está viendo a todos los animales con pareja y él no tiene pareja. Por eso es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces en medio de toda esa situación, aburrido, usted sabe lo aburrido que es estar así. Y pasan los días, las semanas y los meses y no había pareja para él y él deseando y soñando. Y Dios lo pone a dormir y entonces le sacó una costilla y ahora Adán se despierta. Todavía más alarmado, porque aparte de toda su situación, ahora alguien se metió ahí y le sacó algo que era de él. Así que Adán despierta en esa situación y de repente Dios dice, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una pareja idónea. Entonces, yo he tratado de imaginarme la reacción de Adán cuando Dios, porque dice Génesis que Dios le hizo a Eva y se la trajo a Adán. Casi está diciendo se la trajo en una bandeja. Se la trajo en un carrito. Yo no sé cómo se la trajo. ¿Cuál fue la reacción de Adán? Recuerde, él era un hombre y ahora está viendo a una mujer. ¿Cuál fue la reacción de Adán? Sorpresa. Sorpresa. Yo creo que más que sorpresa. Yo creo que Adán pegó un brinco. ¿Ok? Yo creo, o sea, yo me lo he tratado de figurar, yo creo que a Adán se le salieron los ojos así, yo no sé cuántas hormonas Adán tenía, pero en ese momento él estaba a punto de explotar. O sea, la naturaleza que había puesto Dios en Adán, Dios no necesitaba que a él le enseñaran que esa era una mujer. Adán no necesitaba que le enseñaran eso. Adán no necesitaba que le dieran un libro y digan, mira, la mujer luce así y por eso va a ser atractiva. Es algo que puso Dios naturalmente en el hombre. La atracción hacia una mujer y en la mujer la atracción hacia un hombre. Esto es algo que Dios puso en él. Él no necesitaba que le explicaran. Él vio aquella figura y en ese momento él sabía que eso era lo que él estaba esperando. Y yo pienso que ahí dice que él dijo, ahora esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Yo no creo que Adán se quedó ahí sentado y dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. No, Adán se emocionó de una manera que salió corriendo a recibir el regalo que Dios le había dado. Esto es la manera como Dios establece entonces la unidad de un matrimonio. Porque Adán necesitaba una compañera, pero Adán también necesitaba a alguien que fuera complementario a él. Dios no le trajo a Adán a otro hombre, porque tenía que ser complementario, que uno pudiera hacer lo que el otro no pudiera hacer. Y ustedes no necesitan que yo se lo explique. Nosotros sabemos que hay cosas que un hombre puede hacer muy bien y a veces las mujeres tratan de hacerlo y algunas logran hacerlo con mucha dificultad, y hay cosas que una mujer puede hacer y que el hombre no puede hacer. A mí me han explicado, pero yo no puedo entenderlo. Yo no quiero entender tampoco cómo es eso de dar a luz a un bebé.
complementarios. Dios los hizo diferentes y por eso aquí es que Dios dice, le haré una ayuda idónea. ¿Qué quiere decir la palabra idónea? Es una palabra que significa que era apta para él, que era exactamente lo que él necesitaba. Adán necesitaba una compañera, alguien que fuera apto para lo que él necesitaba, porque Adán, aunque Dios le dio una tarea en el jardín del Edén, él no iba a poderla hacer solo. Algunos piensan que sí, Adán no iba a poder labrar el jardín del Edén él solo, y por lo tanto Dios estaba estableciendo allí lo que iba a hacer cada uno. Así que cuando vemos que Dios le dijo a Adán lo que iba a hacer y a Eva lo que iba a hacer, no nos encerremos en las tareas que Dios le dio a cada uno. Dios le está dando a cada uno las prioridades acerca de lo que cada uno de ellos va a hacer. Porque Dios, como dije, estableció una estructura, una prioridad a cada uno. Al esposo le dio la prioridad de ser el líder, pero también le dio el deber de servir a su esposa. No lo puso como capataz, lo puso como líder, como la persona responsable para que las cosas se hicieran. Y a la esposa le dio el papel de ser ayuda idónea, de ser ayuda, no de ser sirvienta, sino de ser ayuda, y no de sentarse a ver lo que el esposo iba a hacer, sino a tomar un papel activo, aún en las decisiones y en todo lo que se iba a hacer. Esta es la estructura que Dios estableció. Así que si Dios estableció una estructura, entendamos que Dios no estableció una jerarquía. Dios no estableció un reinado. Él puso una estructura para que las cosas funcionaran bien. Y nuevamente, Dios hizo a dos personas que se complementaban el uno al otro, que se ayudaban mutuamente, no que competían, sino que se ayudaban mutuamente, porque le dio funciones complementarias y le dio autoridad a uno y la manera de ayudar a otro. Y la autoridad y la ayuda son necesarias en cualquier empresa en el mundo. ¿Qué sucedería con una empresa si todos son jefes? Muy bonitos, una corbatita aquí y todo, pero ¿qué sucedería con la empresa? Se cae. ¿Y qué sucede si todos están ayudando y ninguno dirige? También se vuelve a caer, porque cada cual va a ir por su lado. Entonces Dios no estableció ahí mandatos, no estableció escalas, estableció prioridades, estableció una estructura para que la familia, para que el hogar funcionara muy bien. Y este es el modelo que Dios puso. Todo funciona bien cuando cada uno hace el papel que Dios le ha dado. Hay liderazgo, pero hay ayuda, y los dos son importantes, porque si falta uno de los dos, la cosa no funciona. Y precisamente eso es lo que, el enemigo está tratando de sembrar en el día de hoy, al ponernos una idea diferente de lo que es la familia, al ponernos una idea diferente de lo que es el matrimonio. Así que veamos acá claramente que Dios estableció una estructura y entendamos que este es el diseño de Dios. Dios hizo una mujer para ayudar al hombre, y Dios hizo un hombre para dirigir, pero también para servir. Esto es lo que sucedió acá a Adán, y aquí entonces Dios establece las reglas del matrimonio. Yo les dije que iba a decir cosas que ya ustedes saben. Pero es bueno que las recordemos. Y es bueno que se las recordemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que están creciendo en un ambiente muy confuso acerca de lo que es el matrimonio. El matrimonio está en Génesis capítulo número 1 y Génesis capítulo 2. ¿Qué entendemos de todo esto? Número 1, que el matrimonio, es una unión entre un hombre y una mujer.
Y usted dirá, ya yo sé eso. Pero estamos rodeados en un mundo en que a veces parece que eso no se entiende. Es una unión entre un hombre, una mujer, y el matrimonio es la unión más cercana de todas las uniones que puede haber en el mundo. La unión más cercana entre un hombre y una mujer es el matrimonio. Y algo que a veces no nos gusta a nosotros, no quisiéramos aceptarlo, pero es lo que dice Dios, es lo que ha establecido Dios, que cuando nos casamos, la unión más importante es la unión con nuestro cónyuge, la unión con la esposa y el esposo y la esposa. Es la unión más importante. Y repentinamente, cuando una pareja se casan, van a cambiar sus prioridades. Y en un momento vamos a hablar de esto. Pero lo que queremos decir es que no podemos permitir que el mundo degrade la importancia que Dios desde el principio, desde la creación, le dio al matrimonio. Es la relación, la unión más íntima, más cercana, más importante entre dos personas. Cualquier unión familiar es importante, pero la más cercana de todas las relaciones humanas es el matrimonio. Y entonces aquí vamos a enfatizar esa palabra que dijimos al principio. Dijimos que la esencia de nuestra unión, y vamos entre hoy y mañana a hablar acerca de esa esencia, pero necesitamos establecer primero que el matrimonio es una unión, es un pacto, es una promesa, no es un contrato. Si usted le pregunta hoy en día a las leyes, a los abogados, a los jueces, le van a decir que el matrimonio es un contrato. Dos personas van a la corte y firman un contrato. Y si en el futuro deciden, como cualquier negocio, ¿no? Si deciden que ya no van a seguir, van y la corte y firman y se terminó el contrato. La manera como Dios lo establece no es así. Es una unión. Nosotros tenemos ahora en Génesis, que estamos leyendo, en el capítulo 2, en el verso 24, el mandato. El versículo que nosotros sabemos de memoria. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne, pues, está hablando de unidad. Está hablando de un pegamento. Está hablando de aferrarse a algo, de adherirse a algo, de pegarse a algo. Recientemente alguien estaba reparando un pedazo de ladrillo en mi casa y me dijo, con este pegamento se va a pegar de tal manera que si le das con un martillo, primero se rompe el ladrillo, pero no se van a despegar los pedazos. No sé si es cierto o no, pero esa es la ilustración de lo que es el matrimonio. De pegarse de tal manera que eso no se puede despegar. Es una unión. Habla de permanencia y de fidelidad. Habla de dos que están destinados a quedarse juntos. Dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá. Lo que Dios dijo ahí es, se pegará a su esposa. Se pegará. Dos que se unen. ¿Qué significa? Ahí la palabra, y los dos serán una sola carne. A ver, ¿qué significa eso? A ver, ¿cómo explicamos eso? Cualquiera que quiera decírmelo. Los dos serán una sola carne. ¿Qué quiere decir eso de una sola carne? Lo que significa es lo que acabamos de decir. Literalmente lo que Dios está diciendo ahí es que en el matrimonio ya no son dos, es uno. Dos que se convierten en uno. El Señor Jesús en Marcos 10:9 dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es el matrimonio. Dios juntó a dos y los hizo
uno solo. Es un gran misterio, porque si usted lo ve desde el punto de vista humano, seguimos siendo dos. Pero de acuerdo a los ojos de Dios, somos uno. Y ese asunto de dejará a su padre y a su madre, por cierto, Génesis 2:24 no dice, por tanto el hombre abandonará a su padre y a su madre, sino que dice dejará, se saldrá. Ya papi y mami no van a ser los que me van a tener ahí abrazaditos, sino que ahora yo tengo que salirme de papi y mami, y yo voy a ir y voy a unirme a mi esposa, voy a unirme a mi mujer, y ella va a hacer lo mismo, y seremos una sola carne. No significa que yo voy a abandonar a mi familia. Significa que, como dijimos anteriormente, voy a reorientar mis prioridades. Y algo que de verdad, lo repito, nos cuesta, a veces como que es un poco doloroso aceptarlo. Pero me alegra decirles que no lo dije yo, lo dijo Dios. Cuando Dios dice dejará a su padre y a su madre y ahora los dos serán una sola carne, significa que yo no me puedo despegar de ella. Yo puedo despegarme de papi y de mami, pero yo no puedo despegarme de ella. En otras palabras, la persona más importante en todo el universo, después de Dios, la persona más importante en este mundo es mi esposa. Eso es lo que está diciendo ahí. La persona más importante, aparte de Dios, después de Dios, la persona más importante es su esposo, su esposa. Y a veces decimos, no, pero los hijos, sí, los hijos son importantes, pero de acuerdo a la palabra de Dios, su esposo es más importante que sus hijos. Y a veces, yo lo confieso, a veces como que no estamos de acuerdo, porque buscamos excusas, decimos, no, pero es que mis hijos me necesitan ahora. Sí, pero su esposo lo necesita también. Mis hijos, sí, pero su esposa lo necesita a usted más que sus hijos, porque sus hijos un día van a crecer y en la mayoría de los casos van a ir soltando la manita. ¿Y qué van a hacer? Van a dejar a papi y a mami y se van a unir a su mujer y se van a unir a su esposo. ¿Y con quién usted se va a quedar? Dios sabía lo que estaba haciendo. Entonces a veces como que batallamos con eso. No, yo no he llegado ahí. Yo sé que algunos quizás aquí ya llegaron ahí. Mi esposa y yo no hemos llegado ahí, pero como que nos estamos preparando. Así que bueno, lo que ella dijo es importante, ¿eh? Nosotros no lo sabemos todo aquí. Aquí no venimos porque lo sabemos todo. Venimos porque estamos aprendiendo igual que ustedes. Nosotros tenemos 4 hijos y ya hay una como que está dando señales, como que sí y que no, pero todavía no. Pero ya estamos llegando ahí. Y yo sé que ya mi esposa está pensando, ¿y con quién me voy a quedar cuando estas 4 se vayan? Ese es el principio. Dios sabía lo que estaba haciendo. La persona más importante, aparte de Dios, grábese eso. Aunque usted no esté de acuerdo, la Biblia lo dice, el Señor lo dijo, y me alegro que no lo dije yo, lo dijo Dios. La persona más importante es su cónyuge. Y esa es la unión de la que, por eso Dios dijo, ya no van a ser 2, va a ser 1. Porque usted podrá despegarse de todos los familiares, pero aquí son uno, una sola carne. Esa unión es muy importante. Y cuando dice que somos una sola carne, está diciendo que todo lo tenemos en común. Mis bienes son sus bienes y los bienes de ella son mis bienes. Y algunos aquí batallamos con esa realidad, ¿eh? Mi dinero es su dinero y su dinero es mi dinero. Mi casa es su casa y su casa es mi casa. Y usted puede poner ahí lo que usted quiera ahí en la lista: el carro, la moto, el terreno, lo que quiera. Quizá en los papeles esté como esté, pero de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros somos una sola carne. Y entonces nuestros bienes son comunes. Y entonces aquí está hablando de monogamia. O sea, donde 2 se vuelven 1, no dice 3 se vuelven 1. Sino que dejará el hombre y se unirá a su mujer. Así que este principio también establece la monogamia y establece la fidelidad mutua.
en este mundo pecador en el que nosotros vivimos, resulta que hay un elemento que se llama divorcio. Y el mismo Señor en Efesios, ahí cuando lo acabamos de leer, ¿no? Esto fue por asunto de este mundo pecador, pero no fue así desde el principio, no fue como Dios lo hizo. Dios hizo una monogamia y Dios hizo una unión en donde los dos ahora serían uno. Por cierto, quiero decirles algo, el matrimonio, aquí estamos hablando entre parejas cristianas, pero el matrimonio es lo que muchos maestros llaman una gracia común. El matrimonio no lo estableció Dios solamente para sus hijos, no lo estableció únicamente para los cristianos. A través de los siglos, diferentes personas en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, diferentes religiones y a unos que aún ni siquiera creen en Dios, han recibido esta misma gracia y han practicado el matrimonio, porque es algo que Dios estableció universalmente. Así que el matrimonio no es solamente para los cristianos, es una gracia común para todo el mundo. Y hay muchos que no son creyentes, que no leen la Biblia, que quizás no creen en Dios, pero ellos se han casado y se han mantenido casados toda su vida. Así que aquí no estamos diciendo simplemente que por ser cristianos nosotros vamos a mantenernos unidos y que el resto del mundo no lo va a hacer. Lo que estamos tratando aquí de hacer, de entender la esencia de esa unión, cómo Dios la hizo, porque cuando nosotros entendemos así, entonces nuestra unión es más fructífera, nuestra unión es mucho mejor, nuestra unión es más feliz y nuestra unión glorifica a Dios. Pero nosotros necesitamos entender, si nosotros nos armamos del consejo bíblico, tenemos herramientas que otros no tienen para acudir allí cuando las situaciones se ponen difíciles. Hay muchos otros que sí están juntos, pero están buscando el consejo, la ayuda en otras partes donde no necesariamente es la mejor ayuda. Pero nosotros debemos de aprovechar que tenemos el mejor consejo que nadie puede tener, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y es ahí a donde vamos a tener que acudir. Y lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy, repasando eso que ya todos sabemos, es para entonces llegar ahora al consejo bíblico. Para llegar a entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esa unión que Dios hizo? ¿Cómo podemos hacerla más fructífera? Por eso decimos la esencia de nuestra unión. ¿Qué es la esencia? Cuando yo era niño, mi abuela tenía una tienda y estamos hablando hace más de 50 años, ¿no? Ella tenía una tienda donde no había todas las facilidades que hay en el día de hoy. Y algunos aquí entenderán lo que yo estoy diciendo. La gente tenía que comprar algunas cositas ahí para poder preparar hasta un jugo, para preparar un fresco, para hacer un pan, para hacer un pastel, un bizcocho, una torta, como usted le quiera llamar. Y tenían que ir a comprar todos los materiales y a veces mi abuela tenía ahí una cosa ahí muy grande, un recipiente muy grande donde me decía que ahí tenía esencia. Y yo no sabía lo que era esencia. Y me decía, ahí a veces venían algunas personas y querían comprar un poquito de esencia. Y entonces la esencia, pues me explicaron a mí, ellas la usaban para entonces mezclarla, para hacer un refresco, o a veces querían darle color a un pastel, o querían hacer ciertas cosas de cocina, compraban ese poquito de esencia, porque ahí habían exprimido todo el jugo de esa fruta, o de donde sacaban esa esencia. Bueno, es lo que estamos haciendo acá. Esa unión es una unión que Dios bendice y Dios puede bendecir continuamente, pero nosotros necesitamos encontrar cuáles son esos elementos esenciales. Ya dijimos que es una unión, que no es un contrato, que no es simplemente un acuerdo, es una promesa firme hecha delante de Dios. Una unión que goza la bendición de Dios y que puede ser mucho más fructífera, mucho más eficaz,
y aunque usted no lo crea, mucho más fácil de llevar si tenemos el elemento principal, que es Dios en el centro de nuestro matrimonio. Y en los próximos minutos vamos a hablar de esto, y luego, si el Señor nos permite, mañana vamos a hablar de otros elementos necesarios que son esa esencia que se necesita tanto en nuestro matrimonio. Pero la esencia principal, lo fundamental, número uno, que hace la diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio de alguien que no conoce a Cristo, es que nosotros tenemos la oportunidad de poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio. Ya se lo dije, hay millares de personas que están casados y que sin ellos saberlo están obedeciendo al mandato bíblico de dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposo y unirse a su esposa. Ellos lo están haciendo, quizá ellos ni saben, nunca han oído ese versículo, pero lo están haciendo. Pero nosotros tenemos el privilegio de gozar de la palabra de Dios, que nos muestra que lo fundamental es que Dios esté allí en el centro de ese matrimonio, que Dios sea el número uno. Y entonces vamos a ver, a hacer un análisis, a descubrir algo que quizá, nuevamente, no nos gusta decirlo, pero puede haber, y podría haber aquí, puede haber matrimonios donde los dos son creyentes, los dos son cristianos, pero pueden convertirse en matrimonios carnales. Y si dejamos eso así, hay matrimonios donde el hombre es un cristiano, la mujer es una cristiana, son dos creyentes, los dos oran, los dos leen su Biblia, los dos van juntos a la iglesia, pero pueden convertirse en matrimonios ateos. Y yo espero que aquí no haya nada de eso. Pero la realidad es que eso existe. Matrimonios carnales y matrimonios ateos. Nosotros tenemos que investigar eso. Porque si nosotros no seguimos el consejo bíblico, aunque nosotros seamos creyentes, podemos fácilmente caer en el plano de un matrimonio carnal. No que yo sea carnal. Yo puedo ser un pastor y sirviendo en la iglesia y sin darme cuenta permitir que mi matrimonio se convierta en un matrimonio carnal. No yo, pero mi matrimonio sí. Y vamos a considerar aquí algunos pasajes bíblicos acerca de la manera como podemos llegar a estas situaciones. ¿Cómo puede un matrimonio caer en este tipo de situación? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3, desde el 1 al 4, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero básicamente 1 Corintios 3, él le llama la atención a los corintios y les dice: yo a ustedes he tenido que tratarlos como niños, porque ustedes todavía están tomando leche. Ustedes no quieren crecer y no pueden comer carne, porque son niños espirituales. Así que nuestra inmadurez, ¿okay? Yo he nacido de nuevo, soy salvo porque Jesucristo me perdonó mis pecados, pero es posible que yo no esté madurando. Y por nuestra inmadurez, aunque yo soy creyente en Cristo, por nuestra inmadurez podemos correr el peligro de que nuestros matrimonios se conviertan en matrimonios carnales, porque no estamos madurando. Así que para que nuestros matrimonios sean fructíferos, tenemos que asegurarnos de que nosotros, como esposo y como esposa, estamos creciendo espiritualmente, porque esto va a ayudar a que nuestro matrimonio también crezca. Otro asunto que puede causar que un matrimonio se esté resbalando en un matrimonio carnal es nuestra incredulidad. La incredulidad es falta de fe, ¿no?
es básicamente, ¿qué significa incredulidad? Por cierto, no creer. Pero en términos espirituales, cuando hablamos de incredulidad, ¿de qué estamos hablando? De no creerle a Dios. Porque yo puedo no creerle a ninguno de ustedes lo que me están diciendo. Pero incredulidad es que yo no le creo a Dios. Yo digo que creo, pero en realidad no creo. No tengo fe en Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 3, desde el versículo 12 al 14, el llamado a los hebreos dice que no haya en vosotros corazones malos de incredulidad, sino que dice, exhortaos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que ninguno se endurezca por sus pecados. Y nuestra confianza no sea perdida, sino que nuestra confianza esté en Dios. Dice, porque somos participantes de Cristo. Y si somos participantes de Cristo, vamos a creer en Cristo. Pero es posible que yo en realidad digo, pero yo no estoy creyendo lo que Dios está diciendo. Entonces, como individuos, nosotros necesitamos estar seguros de que estamos madurando, de que estamos creciendo, para que nuestro matrimonio crezca, y de que de verdad le estamos creyendo a Dios. ¿Y sabe cuál es una de las mejores maneras, o debe decir de las peores maneras, ¿no? Una de las maneras en que nosotros le mostramos a Dios incredulidad es cuando desobedecemos lo que Él dice en su palabra. Porque estamos diciendo, bueno, Dios, yo creo en ti, pero eso que tú estás diciendo ahí, yo no creo que es así. No estoy de acuerdo. Yo creo en ti, pero yo voy a hacer lo que yo pienso que es mejor. Así que nuestra inmadurez nos puede llevar a nuestros matrimonios a degradarse, nuestra incredulidad. Pero hay otro elemento que es todavía más común, y es que podamos encontrar atrapados en lo que los consejeros matrimoniales llaman las relaciones horizontales. Las relaciones horizontales apuntan así en esta dirección, ¿no? Que es básicamente mi relación con mi esposa. La relación de mi esposa conmigo. Esta es nuestra relación horizontal. Nosotros dos. Podemos encontrarnos atrapados ahí en todas nuestras situaciones, en todos los problemas, en todos los pagos que hay que hacer, en la cosa de los niños y los seguros y los carros y la casa y la cocina y lo que vamos a comer mañana y a dónde vamos a ir. Y estas las relaciones horizontales. Pero fácilmente podemos olvidarnos de la relación vertical, que es la relación con Dios. Así que un matrimonio ideal funciona como un triángulo. Las relaciones horizontales funcionan bien, pero también las relaciones verticales. Y allí muchos creyentes podemos caer en la trampa de decir, bueno, mi matrimonio es tan importante, es lo más importante, así que yo voy a hacer de mi matrimonio algo lo ideal, pero estamos siempre ocupándonos en las relaciones horizontales, que no es malo, es bueno, y debemos de hacerlo, pero sin olvidarnos de nuestras relaciones verticales. Por cierto, yo quiero decirles que al final de todas estas conferencias, yo le dije al pastor Rey que le voy a enviar algunas notas de lo que tenemos acá, porque yo sé que aquí se están mostrando pasajes bíblicos que quizá usted quiera tener. Al final nosotros vamos a tener unas notas que usted podrá tener, él se las va a brindar, para que porque más adelante voy a estar mostrando muchos versículos bíblicos y vamos a tener que ir rápido en esos versículos para no perder tiempo, pero ahí van a estar todas esas citas bíblicas. Entonces, el peligro está en nuestras relaciones horizontales. Así que si yo les pregunto a ustedes, ya resumiendo este asunto, ¿qué es un cristiano carnal? ¿Qué me dirían? Un cristiano carnal. Un cristiano carnal, bien sencillo. Es un cristiano que vive como si no fuera cristiano. O sea, ha aceptado a Cristo. Dios ha perdonado sus pecados.
es salvo, tiene vida eterna, pero no está creciendo y está viviendo como si no fuera cristiano. Bueno, un matrimonio carnal es más o menos lo mismo. Es un matrimonio en donde hay dos personas cristianas, pero el matrimonio está funcionando como si no fueran cristianos. Ellos como individuos están funcionando muy bien, cristianos, pero el matrimonio, lo que está sucediendo ahí en esa casa, dentro de esas paredes, no pareciera un matrimonio cristiano. Eso es un matrimonio carnal. Y tenemos el peligro de caer allí, en donde cada uno de nosotros es un cristiano espiritual, muy activo en la iglesia, tengo mi devocional todos los días, leo la palabra, oro, pero mi matrimonio no está reflejando eso. Entonces, el propósito de esto acá es que nosotros recordemos que la relación vertical es mi relación con Dios, pero la relación horizontal también es importante. Así que no podemos hacer una sin hacer la otra. Y eso es la figura del triángulo. Así que de la misma manera que puede una persona caer como un carnal, el matrimonio puede convertirse en un matrimonio carnal cuando estamos más preocupados por los asuntos de este mundo, que son tantos en un matrimonio. Y si hacemos una lista acá, no se va a acabar. Pero estamos más preocupados por esto que por la vida espiritual de nuestro matrimonio. Y cuando llegan los hijos, entonces todavía se vuelve más complicado. Así que hay un peligro de que nosotros podamos caer allí. O posiblemente usted conoce una pareja que posiblemente esté cayendo o vaya a caer allí. Y hay muchos problemas en los matrimonios cristianos en el día de hoy porque se han olvidado de esa relación que el matrimonio, no solamente yo, pero el matrimonio debe de tener con Dios. Y entonces más adelante vamos a ver algunas claves que nosotros podemos hacer para mantener esa relación de la que estamos hablando. Ahora, la incredulidad de la que hablábamos se muestra cuando nosotros, ya no como individuo, pero como matrimonios, como pareja, nosotros mostramos incredulidad acerca de las cosas que hacemos. Y la manera más fácil de hacer esto es cuando nosotros, y creo que ahí quizá muchos acá hemos cometido, me incluyo yo, hemos cometido ese error de que tomamos decisiones, discutimos las cosas, hablamos lo que hay que hacer, tomamos una decisión, esto es lo mejor que tenemos que hacer, pero no incluimos a Dios en esa decisión. Y Dios está allá sentado en su trono viendo ahí, los dos están hablando, están planeando cosas muy buenas, pero no incluimos a Dios. Entonces, podemos convertir a nuestro matrimonio en un matrimonio incrédulo porque nosotros dos estamos resolviendo las cosas, pero no creemos que Dios puede intervenir en el asunto. Y no sé usted, pero a mi esposa y a mí nos ha pasado esto. No hemos incluido a Dios. Y la pregunta es, ¿muestra usted fe en Dios cuando toma las decisiones que toma como pareja? Si van a comprar algo, si van a vender algo, si van a planear que van a tener un hijo, si van a enviar a su hijo a la escuela o a hacer aquello. ¿Muestra usted fe en Dios? ¿Encomienda usted a Dios estas cosas? ¿Le pregunta usted a Dios qué debe de hacer? ¿O simplemente decimos, bueno, esta es la mejor decisión, así que gloria a Dios porque nosotros tomamos la mejor decisión? Es importante que incluyamos a Dios, porque nosotros debemos demostrar fe en Dios aún en esas cosas. Aquí no estamos hablando de tomar las decisiones correctas. Nuevamente, yo sé que muchos acá pueden ver hacia el pasado y darse cuenta que han tomado decisiones incorrectas. Pero aun cuando tomemos la decisión incorrecta, lo que estamos hablando aquí es de poner a Dios, de incluir a Dios en esas decisiones. De preguntarle a Dios. De decir, Dios mío, aquí estamos nosotros con nuestra poca capacidad decidiendo que vamos a estar
a tomar esta decisión, te pedimos que tú bendigas esa decisión. Y posiblemente tomamos la decisión incorrecta y posiblemente más adelante lo vamos a ver. Pero lo importante es que nosotros consideramos a Dios, consideramos la voluntad de Dios, nos equivocamos. Pero estábamos considerando a Dios. Dios estaba ahí en el centro de la mesa. Así que es importante que nosotros siempre incluyamos a Dios. Y que en nuestras decisiones y en nuestra conducta nosotros siempre recordemos qué es lo que Dios quiere. Así que vamos a terminar dando un par de ideas a los esposos y a las esposas. De qué manera yo puedo mostrar incredulidad en mi matrimonio. La manera más fácil es con el famoso yo sé, pero. Como les dije al principio, aquí lo importante no es lo que usted sepa. Lo importante es qué está haciendo usted. Yo sé tengo que servir a mi esposa. Yo sé que tengo que dar mi vida por mi esposa. Pero en este momento hay un asunto muy importante que hacer. Yo tengo que, pero en lugar de servirle, hay un asunto que yo necesito satisfacer, un interés personal. En este momento no, más adelantito. Yo sé que tengo que comprender, y aquí hablo a los hombres, como hombre yo, ¿no? Yo sé que yo tengo que tratar de entender las emociones de mi esposa. Recuerde que ella es diferente, es complementaria. Yo tengo que comprometerme para entender el sistema emocional de mi esposa. Pero la verdad es que, y por ahí, Complicado. eso es lo que llama, eso es lo que llaman la incredulidad activa. O sea, hay incredulidad pasiva. Cuando yo en realidad no sé, no estoy seguro, pero cuando yo sé que tengo que hacer eso, pero hay algo más importante, hay algo por ahí, y la mejor manera de hacerlo es decir, bueno, en realidad yo no puedo, yo no entiendo eso. Entonces no se trata de que usted ahora se vuelva mujer para poder entender a su esposa. Por favor, no. Pero se trata de que yo trate de entender esas emociones. De que yo trate y mañana vamos a verlo cuando hablemos de comunicación, me estoy adelantando. De que yo trate de observar, de analizar, de estudiar a mi esposa y entender por qué ella se comporta de esa manera. Y la manera cuando yo de verdad digo no puedo es decirle, Dios mío, ayúdame, porque la verdad esto está complicado. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. O sea, está complicado el asunto. Pero mi deber es yo tratar eso y decir, Dios, ayúdanos en esto, porque a veces no es fácil y esto lleva a lo que mañana llamaremos la situación de los conflictos en el matrimonio. Así que yo sé que tengo que hacer esto, pero no lo hago. Yo sé que quiero lo mejor de nuestro matrimonio, pero no quiero que Dios esté en medio de este asunto. Lo voy a resolver yo.
Yo sé lo que estamos tratando de hacer en este asunto. Ya yo tengo una buena idea, ya hice mi análisis, ya estudié el asunto. Vamos a comprar ese carro, vamos a comprar esa casa, vamos a mudarnos a ese lugar, a ese apartamento, vamos a ir aquí, vamos a hacer... pero en realidad yo no quiero que Dios esté en el medio. Ya yo estudié bien el asunto, ya yo sé lo que tengo que hacer. Son cositas que parecen exageraciones, pero a veces nosotros las hacemos sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. Por eso estamos haciendo esto, para que tengamos más cuidado y prestemos más atención a la manera como a veces estamos haciendo nuestras cosas y nuestra relación. O sea, le voy a decir una más. Yo sé que le tengo que confesar mis debilidades a mi esposa, pero me da pena, me da vergüenza, no sé cómo decírselo. Mejor no se lo digo, mejor no. Estos son algunos ejemplos para los esposos. Pero también hay para las esposas. Yo sé. Ya los hombres pueden sentarse y descansar. Por ejemplo, decir, yo sé que yo soy más competente que mi esposo. Él no fue a la universidad, yo sí fui a la universidad. Yo tengo un trabajo que... Yo trabajo en una oficina, él trabaja en no sé qué cosa. Y yo sé que yo soy más competente porque yo estudié estas cosas, él no las sabe. Pero yo sé que en realidad el mandato es que él debe ser siguiendo el líder en la casa, pero la verdad es que me está costando porque yo creo que yo sé más que él. Y entonces, y la pregunta aquí es, ¿en dónde está Dios? ¿Qué dijo Dios acerca del asunto? ¿O será demasiada humillación yo tener que aceptar que aunque yo tengo una capacidad más grande, que aunque yo estudié más, que aunque yo conozco mejor de estas cosas, ahora yo voy a dirigir el asunto, yo voy a tomarme la confianza de ser yo quien dirija todas las cosas? Así entre paréntesis, yo conozco parejas... hermanos de nuestra iglesia que están en esa situación, en donde puedo pensar en por lo menos 2 parejas, quizá hay más, en donde sí, ciertamente la esposa, ella estudió en la universidad, trabaja en un banco, tiene un trabajo magnífico. Él no estudió, él es chofer, él maneja una limusina, ella tiene un salario más alto que él. Y ellos en algunas situaciones por razón de que ella se la pasa todo el día trabajando en la ciudad de Nueva York, tienen que a veces cambiarse sus roles en cuanto a las responsabilidades de la casa, y a veces él cocina y ella llega a la casa y cuando ya la cena está preparada. Pero eso no ha impedido que ellos sigan el modelo bíblico. Y ella misma lo ha dicho, yo traigo un salario más alto. Él tiene que a veces ir a buscar a los niños a la escuela, él cocina, pero eso no quiere decir que él es menos por eso, y él mismo lo ha dicho, yo no soy menos por eso, yo sigo siendo el hombre de la casa y ella sigue siendo mi esposa. No soy el que manda, pero soy a quien Dios le ha dado el papel de ser el líder en la casa, y la responsabilidad es mía porque yo soy el hombre, y así es como Dios lo estableció. Y él en ningún momento se siente humillado por eso, y ella en ningún momento se ha sentido muy superior porque ella haya esa diferencia, ella tiene un mejor trabajo que él. Pero en muchas situaciones se presenta en donde este asunto como que a veces cambia las prioridades, y de repente uno se puede sentir más que el otro. Y recuerde que cuando Dios estableció el matrimonio, Él estableció una estructura, Él no estableció escalas, Él no estableció jerarquías, Él no estableció porque tú tienes un mejor salario, tú eres más importante. Él simplemente estableció roles, y en cuanto a esos roles, pues
aunque yo sea lo que sea y yo sepa lo que sea, yo debo de atenerme al modelo bíblico porque es el mejor modelo que Dios estableció. Pero es fácil caer en esa tentación de decir yo sé, y yo sé lo que dice la Biblia, pero en mi situación particular creo que es diferente. Yo sé que yo estoy herida por algo que mi esposo hizo, por algo que mi esposo me dijo. Y yo sé que pues tengo que perdonar, pero voy a hacer que sufra un poquito. De alguna manera voy a apretar el tornillo. Lo voy a hacer que aguante un poquito, que aprenda, que se dé cuenta. Nuevamente, estoy mostrando incredulidad porque yo sé exactamente lo que dice la Biblia, pero yo estoy haciendo lo que yo quiero en ese momento. O yo sé lo que dice la Biblia, pero en este momento yo voy a confiar en mis propias opiniones. Y en realidad, en esta situación particular, yo no lo voy a consultar con mi esposo, lo voy a hacer yo, porque creo que es mejor. Y si yo le pregunto a él, vamos a empezar a discutir y vamos aquí y allá, y no vamos a hacer nada. Mejor lo hago yo sola y no le voy a consultar. Algunos ejemplos. Pero el objetivo final, entonces, de todo lo que estamos hablando aquí, es que nosotros sigamos el consejo de Dios porque es el mejor consejo que hay en el universo. Y a veces a mí no me gusta el consejo que dice ahí, a veces a mi esposa no le gusta el consejo que dice ahí, pero es el consejo que Dios dio. Y especialmente en esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo, en donde se nos está mostrando una figura diferente, en donde se nos está diciendo algo que ya dice la Biblia, que Dios hizo al hombre y a la mujer los hizo iguales, pero los hizo iguales en dignidad. Pero a nosotros la sociedad moderna nos está diciendo que los dos son iguales, punto, son iguales. Tratando de entonces introducir confusión. Y por cierto, nosotros venimos de una cultura de un tiempo en donde todavía se nos enseñó principios bíblicos. Lo supiera o no lo supiera, la gente nos estaba enseñando principios bíblicos, pero nuestros jóvenes están creciendo en una cultura en donde se les está enseñando algo totalmente diferente. Y es bueno que nosotros enfaticemos esto que estamos hablando aquí hoy. Que el modelo bíblico es el único modelo porque es el modelo que Dios estableció, y el objetivo final de nuestro matrimonio no es mi gloria, no es la gloria, es la gloria de Dios. Como cristianos nosotros debemos de atenernos al modelo bíblico porque el objetivo final es la gloria de Dios. El matrimonio está destinado para ser la imagen de Cristo. ¿Cuál es la relación de Cristo con la iglesia? Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Dios estableció el matrimonio en esta tierra para ser la imagen de la relación de Cristo con su esposa, en donde la esposa es fiel al esposo y el esposo es fiel a la esposa. Así que la pregunta final: ¿está Dios fuera en algún área de mi matrimonio? Esta es una pregunta para llevarnos a nuestra casa y preguntarnos individualmente: ¿está Dios fuera? No es que Dios está fuera de mí, está fuera en algún área de mi matrimonio. Quizá yo soy el mejor líder y quizá yo soy el pastor de la iglesia, pero la pregunta es: ¿está Dios afuera de mi matrimonio? ¿Estoy yo batallando? ¿Está usted batallando con asuntos en su vida personal? Asuntos de dinero, asuntos de su profesión, asuntos de sexo, asuntos de
de la vida en el hogar, de asuntos de los niños. ¿Está usted batallando con algo? Necesitamos comenzar haciendo una pregunta. Yo estoy batallando, quizás estoy preguntándome, quizás estoy consultando, estoy buscando soluciones, estoy buscando consejo, pero ¿cuál es la pregunta? ¿En dónde está Dios en todo este asunto? Porque si hago esa pregunta, siempre que como matrimonio vayamos a hacer algo, vamos a pausar por un momento, a pegar un frenazo y decir, Dios, ¿qué hacemos? Y aunque nos equivoquemos, porque todos los matrimonios van a cometer error en el proceso, pero hemos honrado a Dios, hemos glorificado a Cristo, tomando a Dios en cuenta y poniendo a Dios en el medio de todas esas cosas que hagamos, porque todos estamos batallando con algo. Pero la pregunta es, ¿y Dios qué? ¿Y Dios en dónde está? Termino con el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Para que nos vayamos así con este reto y con una nota positiva y podamos venir el día de mañana viendo a dónde debemos de acudir. Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Bien conocido el pasaje, ¿eh? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus caminos. Aun cuando estén torcidos, aun cuando hayas tomado alguna decisión equivocada, fíate de Jehová, no te apoyes en tu conocimiento, en tu prudencia, en tu opinión. Fíate en Jehová y Él va a enderezar esos caminos. Todos los matrimonios necesitamos ese pasaje porque todos en algunos puntos de nuestra vida hemos cometido o estamos cometiendo errores. Pero el asunto aquí no es cometer errores. El asunto es que si ya los cometimos o si los estamos cometiendo, que confiemos en Dios, que lo pongamos en el centro y Él enderecerá tus veredas. No dice que Él hará las cosas más fáciles, pero Él va a enderezar nuestras veredas y va a comenzar con nuestra vida. Así que el día de mañana, si el Señor nos lo permite estar acá, vamos a hablar entonces de algunos consejos bíblicos acerca de cómo entonces lidiar ya con esas situaciones de las que hablamos, ya cómo lidiar a un nivel de hombre y mujer y cómo lidiar como pareja con situaciones ya más actuales. Ya vimos lo que dice Génesis. Ahora vamos a ir al siglo XXI y ver cómo nosotros vamos a manejar todas esas cosas. Recuerde, lo más importante no es lo que yo digo. Lo más importante es lo que dice Dios y lo que dice su palabra. Y en este proceso, si al final surgen preguntas, nosotros podemos juntos ayudarnos a responder esas preguntas. Porque no es fácil, pero nuestro matrimonio está para agradar a Dios, para darle la gloria a Dios. Y nosotros podemos hacerlo. Así que les voy a pedir que estemos de pie un momento. Y que